The Wild Project. Vamos a empezar para la gente que no te conozca, para comprender un poquito por qué tú decides meterte en el ejército. ¿Qué te llevó a querer entrar en el ejército? Y yo no sé si tú ya tenías en la cabeza la idea de acabar formando parte de un grupo de élite dedicado casi a combatir el narcotráfico, que es seguramente de los más duros, ¿no? ¿Cómo fue el tema? Mira, esto de ser militar viene desde pequeño. Fue una ilusión, de hecho, desde que era un niño. Yo quería estar dentro de las Fuerzas Armadas. De hecho, el tema de la Segunda Guerra Mundial es un tema que siempre me ha interesado muchísimo. Por desgracia, se dieron muchos eventos, pero desde pequeño, desde que estaba en el preescolar, en el kinder, no sé cómo le llaman allá en España. Desde esos tiempos ya me encantaba el tema bélico y no sé por qué me gustaba ese tema, y siempre dije, cuando sea mayor de edad voy a ingresar a las Fuerzas Armadas. Y esperaba cumplir los 18 años, de hecho yo estaba esperando cumplir los 18, cuando en una ocasión vi la detención de un personaje, de un capo aquí en México, y había sido el Cuerpo de Fuerzas Especiales, y recuerdo que yo dije, quiero ser de esos, pero fue en el momento, ¿no? Se me hizo muy bélica la imagen y dije, yo quiero pertenecer a esos soldados. Cuando logro ingresar al ejército, me doy cuenta que son los famosos GAFES o el Cuerpo de Fuerzas Especiales, y empiezo a conocer que no es tan fácil poder ingresar, y aparte los mandos. El mando también no te apoya para que puedas seguir escalando o seguir cumpliendo ciertos sueños. ¿Esto por qué? Porque tú perteneces a un batallón, y si tú solicitas ir a realizar el curso de Fuerzas Especiales, tu coronel va a decir, ¿sabes qué? Pues no hay personal, entonces no puedes ir. Esto es por no quedarse el batallón sin ese personal, y te truncan tu carrera. De hecho, yo me fui sin permiso de mi coronel, directo hasta la Ciudad de México, al Estado de México ya más que nada, a presentarme como voluntario para realizar el curso de Fuerzas Especiales, y fui aproximadamente unas 3 veces. Mi mando no se daba cuenta de que yo en mi franquicia iba y me presentaba hasta el Estado de México. Me quedaba 6 horas aproximadamente, Jordi, aquella visita al Estado de México, y eran mis días de franquicia, te lo repito. Nosotros nos despliegan internamente en el país 2 meses, 3 meses, sin parar. Un ejemplo, yo soy de la ciudad de Guadalajara, del estado de Jalisco, y me despliegan a Tamaulipas 3 meses, que es otro estado, y cuando regreso me dan 5 días de franquicia, a veces 3 días de franquicia, y vuelves a ser desplegado otros 2 o 3 meses. Entonces, ocupar esa franquicia para ir a presentarme voluntario era algo que muchos no querían hacer, perder esos días de descanso, porque prácticamente te aventabas 12 horas de pura carretera entre la ida y la vuelta, y para que te dijeran, no te vamos a aceptar. Entonces, yo fui aproximadamente unas 3 veces, 4 veces al Estado de México, hasta que pegó en una, y causé alta directamente en un batallón, Jordi, que para muchos es lo peor que te puede pasar. La gente prefiere realizar directamente el curso que causar alta en un batallón. Una vez que causó alta, pues me fui arrestado de mi batallón, mandaron mi boleta de arresto porque me había brincado los conductos regulares. Hostia. Pero ya estando en mi batallón de Fuerzas Especiales, tu coronel dice, queda sin efecto el arresto, porque ellos saben que es parte de, pero ahora viene lo difícil, que es pertenecer a un batallón de Fuerzas Especiales sin haber realizado el curso de Fuerzas Especiales, sin ser un boina verde. ¿Por qué? Porque tú no tienes el derecho de absolutamente nada, Jordi, de absolutamente nada, ni de la cama en la que te puedes acostar, tú duermes en el suelo. Son parte de las tradiciones. Hostia. Es una barbaridad. ¿Cómo puede ser, que es lo primero que me está chocando, ¿no? ¿Cómo puede ser que directamente vayas a batallón? O sea, porque normalmente la idea que tenemos todos es que si tú quieres ser fuerzas especiales, te entrenen, y seguramente un entreno muy duro para ello. ¿Cómo es que directamente ya te meten ahí? Porque causas alta, cubres la vacante de un elemento en las Fuerzas Especiales, en el batallón, pero tú no eres un boina verde, tú ya eres un soldado de mínimo 3 años de antigüedad, que es el requisito, pero no eres un boina verde. Y eso es lo difícil, porque llegas a un batallón de Fuerzas Especiales,
pero no eres boina verde. Ujú. Y no tienes los mismos derechos que tiene aquel elemento que ya es graduado del curso de fuerzas Ajá. especiales. Entonces, a ese tipo de elementos, como a mí me tocó, se le llama de una forma despectiva, si lo quieres ver de esta forma, chunco, que es una palabra en un dialecto de Oaxaca Ujú. que quiere decir hermano pequeño de la familia. Eso significa chunco. Ajá. Y ellos te llaman chunco, ven para acá, chunco, veas esto, pero de bonito, lo que en verdad significa Ajá. la palabra, no lo es. Digo, es una forma despectiva de decirte lo peor. Para ellos es un insulto decirte chunco Ujú. y el trato es horrible, Jordi. La ¿Qué te neta, hacían a ti ahí? ¿Qué cosas, tú, en esa época, qué cosas te hacían ahí dentro? mira, el primer día que llegué, Ujú. me dieron la bienvenida en la compañía en la que yo llegué a cubrir una vacante Ujú. y te empiezan a explicar que pues no tienes derecho a nada, que todo el tiempo tienes que andar mojado, tú tienes que andar completamente mojado, te tienes que ir a mojar completamente, Jordi. Y Mojado tú, en México es lo mismo que en España, es decir, mojado de agua. así es, toda tu ropa, todo el tiempo Uf. te empiezas a secar y vas y te mojas. Aquí lo peor de todo esto es que el batallón o el cuerpo de fuerzas especiales está muy cerca del volcán del Iztaccíhuatl y hace muchísimo frío, Jordi, muchísimo frío. Entonces, súmale a eso que cuando andas seco tienes frío, ahora mojado todo el tiempo, te estás deshidratando porque todo el tiempo estás mojado. Ujú. Todo el tiempo uno debe de andar mojado, los ejercicios que te ponen a hacer internamente y en la compañía son ejercicios para reventarte tus piernas, para causar dolor. No es por fortalecimiento, Ujú. sino es para causar dolor físico. Porque como tú sabes, hay ciertos ejercicios que te van a ayudar a fortalecer, a incrementar la masa Claro. muscular, pero hay otros ejercicios que los hacen con toda la intención de hacerte muchísimo dolor en tu cuerpo. Ujú. Y todo el tiempo estás así. Recuerdo que la primera vez que llegué, yo no había salido de vacaciones en mi anterior batallón y mi coronel me dijo, ¿ya saliste de vacaciones? No, no, mi coronel, no, no he salido de vacaciones. ¿Quieres salir? Como usted ordene, mi coronel, te estoy preguntando que si quieres salir. Sí, mi coronel, ahorita le dan su hoja para que se vaya de vacaciones. Apenas estaba entrando en la compañía, Jordi, cuando pues todo mi batallón ya sabía, perdón, toda mi compañía ya sabía que estaba de vacaciones y me pusieron a hacer muchísimos ejercicios, Jordi, que de verdad me reventaron mis piernas, mis brazos. eh, un sargento que es CASFE, que son los instructores de todos los elementos, me empezó a poner muchísimos ejercicios que terminé yéndome aproximadamente a las 6 de la tarde del batallón, Ujú. cuando me habían dado saliendo de vacaciones aproximadamente a las 11 de la mañana. Cuando me fui, me dice mi sargento, para que te queden ganas de volver, Chunco, a ver si es cierto que quieres regresar. Me fui, recuerdo que me fui a la central de autobuses, ya aproximadamente eran como casi iban a ser las 8, Ajá. antes de las 8, iba bajando las escaleras para entrar a la central de autobuses, mis piernas ya me dolían, Jordi, ya no sentía mis piernas, ya empezaba a bajar con mucho dolor. Subí al autobús y así como me senté, me quedé profundamente dormido. Me tuvieron que despertar para decirme que ya estaba en la central de Guadalajara. Ujú. Cuando intenté levantarme, ya no pude, Jordi. Uf. No pude levantarme, de que ya no sentía mis piernas. Tuve que agarrarme del respaldo del asiento de adelante y Wow. levantarme y caminaba arrastrando mis piernas. Duré con este dolor aproximadamente una semana. Las vacaciones son de casi un mes. Cuando estuve a punto de volver, de verdad, sí entraba esas palabras que me dijo mi Ajá. sargento, es, esto es para que te queden ganas de volver. Y internamente decía, esto fue solo un día. Yo todavía tenía que estar así 6 meses hasta que comenzara el curso de fuerzas especiales, porque cuando yo llegué a mi compañía tenía días que habían empezado el curso y no puede ser enviado hasta que acabe ese escalón que se Ujú. está adiestrando en ese momento. Entonces tenía que esperar casi los 6 meses con ese estilo de vida y dije, esto fue solo un día, ahora tengo que esperar 6 meses aguantando lo mismo y una vez concluido este maltrato, tengo que esperar y entrar al curso de fuerzas especiales Ujú. y soportar 6 meses de entrenamiento. Y dije, es casi un año
y esto fue solo un día. ¿Podré aguantar el que sigue? Y llegué y todos me vieron y, sí le quedaron ganas de volver, chunco, y continuaré con el maltrato, gaseándome con gas lacrimógeno. Oh. El gas lacrimógeno es fatal y eso es como el desayuno, comida y cena del cuerpo de fuerzas especiales. Todo el tiempo te están gaseando, todo el tiempo. Entonces, tienen sus métodos, ¿eh? Porque de la lata, de la granada del gas lacrimógeno, la abren y sacan lo que viene siendo el producto químico que trae internamente la granada, lo muelen y queda hecho polvo. Entonces, al papel higiénico le ponen unas rayas de ese polvo, lo envuelven y te gasean. A eso le llaman chabelas. Es un nombre que de cariño le dicen a estos rollos, estos churros de papel higiénico, les llaman chabelas. Entonces, una granada, en vez de que la truenes y te dure 15 segundos el efecto, aquí todo el tiempo con un bote llenas un bote de, pues te podría decir Gatorade, de esta bebida sí, de cualquier, Gatorade, lo llenas. Ajá. Llenas aproximadamente la mitad de este bote. Imagínate cuántos churritos de estos no salen y todo el tiempo te están gaseando. Te meten a mojar y te gasean, te ponen a hacer ejercicio, te gasean. Y con el gas lacrimógeno, para aquellos que hayan sentido alguna vez el efecto, cuando te mojas arde muchísimo, arde de una forma infernal, y aparte el dolor que te está causando ser gaseado, y esto es de todos los días, Jordi, todos los días. No tienes derecho a dormir en una cama. A mí en lo personal no me dejaban ingresar al comedor de las fuerzas especiales. Tenía que comer obligatoriamente, no era que yo quisiera, en la parte trasera del comedor, donde toda la gente llega y tira el desperdicio. De ahí me hacían comer del desperdicio. Entonces, es un trato muy, muy difícil, muy fuerte, y superar todo esto mentalmente también es bastante fuerte. Ya después de estos casi 6 meses de estar recibiendo un trato que no es nada digno para una persona, ahora sí eres mandado a realizar el curso de fuerzas especiales, pero vas y te pones a prueba simplemente en los exámenes de admisión con más de 500 elementos que vienen tanto de los diferentes batallones, que son 6 batallones de fuerzas especiales, como también de todo el ejército en general. Éramos más de 500 elementos y no tienes canonjías, no tienes ventaja por tú ya pertenecer a un batallón. No, la cosa es pareja y te debes de quedar entre esos 500 elementos para realizar el curso. Éramos, te digo, más de 500 elementos.